Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Y seguimos en EBTV hoy 18 de diciembre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho. Agradecidos porque nos sigan en nuestras redes gocho.oficial. También que le pueda dar a la manito para que nos evalúe si le gusta o no. También que le dé a la campanita para que le aparezca en su equipo cuando publicamos. Agradecemos todos sus comentarios, pero sobre todo si se le queda pegado un super chat en el camino, muchísimo mejor. Pero seguimos indicando sobre el discurso del presidente Trump y sus logros, y es que hay que insistir, el nuevo hito que se le presenta al presidente Trump es quién va a ser el nuevo chairman de la Reserva Federal, porque el chicharrón más importante que tiene hoy el gobierno americano es el déficit presupuestario y lo caro que está el dinero, y eso hace que cada vez sea más difícil para el pago de la deuda, porque en Estados Unidos no queman el queso. En Estados Unidos pagan su deuda, porque lo primero que vale en una sociedad capitalista es el valor de la palabra, y sobre todo cuando se pide plata prestada, porque esa es una sociedad que funciona con el crédito. Es importante recordar que el presidente Trump está rodeado de por lo menos 6 billonarios. Y todos esos billonarios han hecho plata a costillas ¿de qué? De 2 razones. Primero, su talento para visualizar un negocio. La segunda, para ser perseverante en una idea y transformarla en éxito y mercadearla. Pero la tercera es la capacidad que han tenido para endeudarse lo más barato posible. Porque la gente se hace rica es con la cantidad de plata que puede pedir prestada a la tasa más barata, y así transformar su idea y sacarle el jugo. Pero para que eso suceda, para que la gente pueda pedir más real prestado y asumir más compromisos y pueda asumir más retos, es la capacidad de endeudarse. Pero si la plata está muy cara, pues la capacidad de endeudarse es menor, y por lo tanto hay más riesgo, y por lo tanto hay menos posibilidades de generación de empleo. Ese es el otro gran reto que tiene el presidente Trump. Y cuando vemos eso, ¿dónde se observa que estén aplicando la formulita? En la Argentina del señor Milei, porque ese hombre logró bajar el riesgo país de 2.500 puntos a 600. No es él, es todo su equipo, porque es un grupo de verdugos. Lo que pasa es que el señor Milei, además de eso, sabe tantico de economía, pero es un equipo claro que tienen una visión y saben por dónde quieren llevar su país. Otro de los grandes logros de la Argentina es lograr bajar la inflación de más de 25% mensual a 2% mensual. Ojo, eso significa que en la Argentina la inflación es del 25% anual. Sí, pero es que la inflación promediada era de 17.000% anual. Entonces eso es un gran logro, pero también lograr bajar la deuda nominal registrada de la Argentina, que era de 440.000 millones de dólares. Eso es otro gran logro, y sobre todo porque ahora están haciendo una emisión de deuda argentina en dólares, y lo que indica es que hay mercado y hay inversionistas para comprar ese papel, que va a pagar un poco más del 6% anual de rendimiento. Eso es una berraquera, eso es una tremenda cifra. Eso es tener una visión clara del país que estás vendiendo. Y cuando volteamos a ver en Venezuela, entonces, en vez de entender que la administración básica debe haber saldo, es decir, cuánto debe el país, cuáles son sus compromisos, cómo está estructurada esa deuda,
cuál es la legalidad de esa deuda y si verdaderamente el país va a terminar de cumplir unos compromisos irritos e ilegales. Ese es el debe. Después el haber, ¿cuáles son los ingresos de la República? Porque fíjese que lo que sabemos es que hay un montón de barcos de la flota fantasma sacando petróleo de Venezuela. Pero, ¿y esos ingresos van a qué cuenta? ¿A la cuenta de quién? Porque en Venezuela lo único que se ve es la mamazón y la pelazón por todo el territorio nacional, salvo los enchuflados, pero está todo el mundo mamándose un cable. En Venezuela la gente, hay 7 millones de individuos que viven de los mendrugos que dan a través del carnet de la patria y del sistema de crédito Cachea, que es donde se lucran una cantidad de bandidos lavadores de dinero del gobierno y sobre todo una colonia de árabes y de musulmanes y un poco de bichos de esos del Oriente Medio que son los grandes beneficiarios de ese guiso. Ese es el haber. ¿Cuáles son los ingresos de la República? ¿Qué hay de reserva? Si verdaderamente hay reserva. Si hay alguien que vaya a tomarle una foto, ¿cómo están las bóvedas del Banco Central? ¿Están llenas de oro? ¿O lo que están llenas es de papeles de deuda balurdos? ¿O si lo que están es guardando allí serán un pocotón de rollos de papel toalé y de pastillas del Operan? Porque para eso es que quizás quedaron las bóvedas del Banco Central. Entonces, lo primero que hace el supuesto opinador del equipo económico del nuevo gobierno es hablar de prestarle a los multilaterales. ¿Y por qué no aclaras la cuenta con los venezolanos? Y además de eso, entonces debe haber saldo. ¿Y cuál es el saldo? Porque en cualquier momento se puede presentar la Virgen, el catire se sopla estos tipos y el señor Trump puede voltear, chasquear los dedos y decir, ¿quién es el que asume aquí? Bien sea la señora, el señor o no sabemos quién, pero hay alguien que va a asumir porque los americanos históricamente le entregan el coroto a un criollo. Pero la pregunta es, ¿el criollo que le va a poner la cara al toro, que tiene de saldo? Porque hoy sale todo el mundo a celebrar que nos soplamos a la banda del bigotón, pero dentro de 10 días hay que pagar quincena. ¿Dónde está la plata? ¿Cómo se va a pagar? ¿De dónde salieron los fondos? Esas son las certidumbres que necesitan saber los ciudadanos venezolanos. Porque el problema no es, ay, es que van a regresar los venezolanos y nos vamos a abrazar en familia. Yo no me quiero abrazar con ningún primo mío hasta no saber si va a haber empleo, si el país va a tener cómo honrar sus compromisos, si el país va a permitir que se puedan importar lo que está en déficit. Y sobre eso, entonces, hay que ver cuál es en el nuevo gobierno, quién va a llevar la estadística, porque ahora es que tenemos que saber qué hay dentro del país. Vamos a comerciales y ya seguimos.